tal. Y como estaba comentando, vi cosas que tal vez el día de mañana sí, porque por lo menos mi hijo me pregunta mucho, tiene 13 años, no me pregunta directamente, le pregunta, habla con la hermana, que ya prácticamente tiene 19 años, y le dice, yo creo que mi papá me cuente de cómo fue la invasión. Yo no le digo, ni le digo a mi hija tampoco, no le cuento los detalles. Me lo guardo para mí y en algún momento que escriba un libro, entonces ahí sí haré un poquito más de detalle para que eso quede plasmado para la historia. Y como mencionaban, sí, yo vi personas combatientes, tanto de la Fuerza de Defensa como de los batallones de la dignidad, en la parte de adelante de Chorrillos, que están por Santana, que ya prácticamente eran cadáveres por el combate y de maldad los estadounidenses, los liberadores, los libertarios, le pasaban la tanqueta por encima a los cuerpos. Y entonces lo hacían por un asunto de saña. Y además, si fuese al revés, que nosotros fuéramos a invadir a los Estados Unidos, que es un asunto, ellos nos invadían a nosotros y nos tenían gran odio, tienen un odio a los soldados y sobre todo a los puertorriqueños contra los panameños, que somos latinoamericanos. Y tal vez no me dio mucho tiempo porque posterior a eso nosotros nos organizamos, todavía queríamos hacer resistencia a partir de mayo de 1900, ya era 1990, sí, 1990, creamos ciertos grupos, después se fue desvaneciendo y lo que sí vino después fue una férrea persecución con todo lo que olía a los CODEPADE que estaban en las instituciones públicas, a los batallones de la dignidad. Éramos unos parias de nuestro propio país, alentados no solamente ya por los estadounidenses, sino por el odio de ciertos grupos de la alta burguesía y la oligarquía criolla. Y éramos unos parias que no podíamos conseguir trabajo, ni en las entidades públicas, en las privadas tampoco, no tenían ninguna lista. Algunos compañeros injustamente, como desaparecido compañero poeta Emilio Lassen, que tuvo 4 meses preso y después se dieron cuenta de que él no tenía nada que haber visto con una muerte de un civilista 10 de mayo, y así, infinidad de ensañamientos que hubo con la gente, que la mayoría éramos unos pelados, porque no pasábamos de los 30 años, y lleno de ideales, el ideario de un país libre. Entonces, por ese pecado, a pesar de haber quedado vivo, te perseguían. Aquí hubo un Cristo, un compañero que estaba en el batallón 16 de diciembre con Benjamín Colamarco. Cuando venía, él se extravió con otro un compañero combatiente y el carro, y le rafaguearon el carro. Él, entre la ráfaga, él sale del auto, del vehículo, viene una tanqueta, le pasa por encima al que estaba dentro del carro, junto al carro, y le pasa por encima y le empiezan a disparar de diferentes lugares. Él llega a recibir 7 disparos y el último fue por un puertorriqueño que le dijo, él está vivo, monta la pistola porque él se dio cuenta y le hace un tiro a la cabeza, pero falla y le pega en el hombro y se lo disloca. Lo agarran y lo meten en un camión donde iba una cantidad de muertos y logra despertar. Y unos panameños que estaban manejando el camión, que estaba vivo, lo agarran y lo agarran para que muriera en el Santo Tomás. Cuando llega al Santo Tomás, ahí logran darle la asistencia, incluso, y los estadounidenses, los soldados norteamericanos, lo fueron a buscar varias veces para llevárselo, para que muriera en quién sabe dónde. Y había unos médicos, que inclusive hay un libro sobre ellos, que lo movían de sala en sala
los médicos patriotas de sala en sala para ocultarlo, para que no se lo llevaran. Y la última vez que yo lo vi, que tengo tiempo que no lo veo, la primera vez que lo vi después de eso, se quita la camisa y tenía unos huecos que eran, tú podías poner la mano. Ahí lo reconstruyeron todo en Cuba, porque aquí en Panamá lo querían matar. Estoy pensando en las consecuencias psicológicas nacionales. Mire, primero, el gran mito, que quien condena la invasión aplaude lo que pasó en los tiempos de los militares. Yo estoy consciente de Gallego, yo estoy consciente de Aragón, yo estoy consciente de Piedra Candela, yo estoy consciente de Van Cleef, pero nada más me remito a dos cifras. La cifra de la Comisión de la Verdad, creo que fue Mireya quien la formó, que dio que durante 21 años hubo 600 muertos, y la cifra, si no me equivoco, es de Justicia y Paz de la Iglesia, la Iglesia Católica, la de la Diocesana, que también hubo 600 muertos en las primeras 24 horas de la invasión. Pues no podemos meter en el mismo saco todo. O sea, la invasión fue mucho más intensa, mucho más traumática. ¿Qué hacemos nosotros culturalmente si no tenemos la licencia o si estamos medio bebidos y allá vemos un retén? Y cortamos, ¿verdad? Tratamos de irnos por todo lado. Manuel Becerra, el vendedor de especies de Santana, un man un poco más alto que yo y como 3 veces yo, hizo eso. Él iba saliendo de la ciudad, vio el retén de los gringos, echó para atrás y lo ametrallaron. Yo nunca vi eso en 21 años de dictadura, y yo viví los 21 años de proceso revolucionario, o de dictadura con cariño, o de dictadura militar, como usted quiera llamar. Yo nunca vi eso. Yo estuve el Viernes Negro, yo trabajaba en el interior, yo estuve el Viernes Negro en esta ciudad, y yo lo que vi fue la gente repartiendo tolete. Yo estuve cuando mataron a Baúles, no me acuerdo que el señor que mataron en San Miguelito. Yo estuve allí cuando la gente de una política connotada del PRD se lanzó con varillas, yo no escuché ningún disparo ni nada. Yo no recuerdo ametrallados. Bueno, los fusilados. Entonces, no podemos decir que el mismo trauma que causó la invasión lo causaron 20 años de dictadura. ¿Por qué? Porque muchos sí estuvimos de acuerdo con el proceso torrijista. Mucha gente, si eso no fuera verdad, no estaría el PRD vivo y no estaría Juan Carlos Navarro diciendo yo sí soy torrijista, y todavía lo está diciendo casi 40 años después de la muerte de Torrijos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un trauma que tenemos que superar. Tenemos que ser objetivos y no tener todo en el mismo saco con la misma calificación. No se puede seguir viviendo así. Bueno, a la respuesta de la secuela, bueno, Roy Arcia, creo que lo alimentó fue denunciar la injusticia. Pero ahora me acuerdo de una investigación que hizo el GECU, un taller que hizo, no me acuerdo si fue Avio, ellos hicieron un taller de dibujo en el Chorrillo. Con Antonella Ponce. Exactamente. Entonces, ¿qué arrojó ese estudio a través de dibujos infantiles? El uso de armas. O sea, el niño chorrillero lo que vio fue bala, sonido, violencia. Creo que hay un cambio en la estructura mental del ciudadano común, porque el que no estaba preparado para eso, claro que iba a sufrir un cambio en el sentir, ¿no? de cambio, ¿no? El temor, la cosa. Miedo todos tuvimos, pero me da tristeza que esa generación de esos niños, y según los sociólogos, ahí inicia la violencia extrema en este país. El uso de armas excesivas. ¿Por qué? Por la sencilla razón que antes la Guardia Nacional es la que controlaba
Mire, cuando yo tenía 6, 7 años, me acuerdo que en la chorrera, en el desayuno, me decían, la Guardia Nacional, el que robaba le tiraban balas y después preguntaban quién era. O sea, no había violencia, todo era controlado. Pero en este manejo hoy día, claro, más acá ya están los narcos, todo el movimiento de la violencia, pero después de la invasión hubo un cambio en ese aspecto de la violencia aquí en Panamá. Fue creciendo realmente. Bueno, mi otra pregunta es, ¿qué creen que su experiencia en la invasión ha influido en cómo ahora ustedes enfrentan desafíos en la vida cotidiana? Bueno, valorarse como panameño es lo que dio eso. A mí me hizo más nacionalista, porque no lo digo todos los días, pero mi trabajo lo dice, igual que el trabajo de ellos en literatura. Entonces sí, los cambios, los problemas, los hechos históricos cambian a las personas y creo que tú buscas siempre busca un norte, como dice acá el compañero, hay que encontrar algo de nosotros. Es un país que ha tenido mucha turbidez, mucha desinformación interna, porque los poderes económicos aquí es diario la lucha. Sube gobierno, baja gobierno y la misma situación. Porque el manejo económico es manejado desde afuera y Panamá no ha podido todavía encontrar un camino para hacer como debe ser Panamá, con propiedad. Pero no, parece que la historia continúa y se repite, se puede repetir, así como va, se puede repetir. ¿Me puedes repetir en voz alta por aquí? En base a su experiencia en la invasión, ¿cómo ha influido a enfrentar los problemas de la vida cotidiana? Luego de todo lo que viví, yo siento que nunca había valorado tanto al ser humano, a la vida. Trato de ser buen padre. También yo, aparte de educador ambiental informal y no formal, también ejerzo la docencia. Trato de ser un buen educador. Sé que también, porque yo como hijo único cometí un error que no debería haber estado inscribirme en los batallones de la dignidad, siendo hijo único. Entonces, esa era una deuda que yo tenía con mi madre si hubiera fallecido. Y que yo traté después de allí de ser un buen hijo. Yo nunca le di problema de ningún tipo, solamente fueron por mis ideales. Y traté de enmendarlo, estando con ella hasta el último día de su vida. Y eso para mí fue algo de mucho valor y que me deja dormir tranquilo y reitero, ser un mejor ser humano. Bueno, yo creo que los eventos que hoy conocemos como 20 de diciembre, en lo personal para mí fueron fundamentales para ir pasando de las ideologías a la metodología, para ir pasando de las ideas a las acciones. Porque tiene una mezcolanza en mi juventud, hermano. Teología de la liberación, manifiesto comunista, del capital. Entonces, todo esto era ideológico, todo estaba en el campo abstracto. Tanto así que yo me atreví a discutir con el hoy doctor Jesús Alemancia. Yo le decía que la invasión era imposible porque, según el librito, la invasión no podía darse porque la composición geopolítica del planeta ya no lo permitía. ¡Ácata! Pasó, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue en septiembre, agosto del 89. Entonces, cuando uno comienza a entender de verdad biología, los hechos son lo esencial, lo demás es lo demás.
¿Por qué? Porque la invasión no había forma decente de convertirlo en un acto ideológico. Y eso para mí determinó, porque yo estaba en la transición de estudiante a profesor interino, a profesor permanente. Eso determinó el tipo de profesor que fui en el final. O sea, los hechos son lo importante, lo demás es lo demás. No, solamente agregar que uno comienza a acordar cosas muy interesantes que ustedes deben de saber, que cuando uno pasaba por la antigua zona del canal, uno se sentía extraño, como que eso te había metido en la cabeza que eso no era tuyo, que eso era de los gringos. Y ustedes saben que las leyes ahí eran norteamericanas, usted no podía tirar ni un papel. Entonces, en lo personal, yo en ese momento, muy muchacho, pienso que ya la chispa de algo injusto ya estaba. Fue cuestión de tiempo nada más. Y llegar a la universidad, sobre todo, donde aquí fecunda todo ese tipo de ideología, como dice aquí el amigo. Entonces uno va aprendiendo y se va preparando, y es lo que dije anteriormente, estás preparado. Claro, una invasión es una sorpresa, como dice, tú no te imaginabas eso. Pero yo lo soñé en un cuadro en el mes de mayo, y ese cuadro está por ahí. Bueno, para terminar, ¿qué opinas sobre las razones que Estados Unidos dio para justificar la invasión? ¿Y crees que fueron justificados o había otro motivo oculto? En dos palabras, causa injusta. Sí, era solamente tomar el poder, o sea, revertir el poder a la burguesía panameña. ¿Por qué era eso? Era esa del pañuelito blanco, era pueblo contra pueblo, unos defendiendo el interés de los empresarios y los otros, común y corriente, trabajadores del andar. Entonces nos querían meter en una situación de lucha social, y entonces la excusa, el hombre tirano, el famoso tirano así como Hussein, cualquier otro que ha hecho. Las guerras norteamericanas han sido copias entre ellas, siempre preparan, porque acuérdense que Noriega, está bien, la lucha por la soberanía, el nacionalismo, pero una cosa es, y se la ha comprobado, vimos al final de todo que sí se manejaban cosas indeseadas. Ese fue como un gancho, una carnada para caer, pero para someter después a un país a una invasión injusta, como dice. Para mí eso es lo que pasó realmente. Digo, yo soy nacionalista, y como dice, él dice, no debía estar ahí, pero es que yo me acuerdo que Benjamín, cuando Marcial Sorrea me decía, Arcia, a la fila, yo decía, o sea, no es que no quiera ir, no es que estábamos en contra de lo que hacía Noriega, sino que se manejó mal la figura de Noriega. Eso es lo que dice la historia, se manejó mal la historia, fue para provocar una invasión. Bueno, todo el mundo se come el cabra, se come la carnada y muere. Pero yo digo que la invasión, los intereses norteamericanos siempre han sido, y no dude de que todavía esas mentes políticas quieran tener el canal nuevamente. En este juego geopolítico ahora mismo que está pasando a nivel mundial de la guerra y todo esto de estos poderes, aquí no cabe duda de que si se forma una tercera guerra mundial, aquí van a estar los gringos, pero en masa. El Comando Sur va a estar aquí porque este es un punto estratégico, y los tratados todos gringos de actualidad se van a ir al carajo, porque guerra es guerra y posesionamiento de lugar es posesionamiento. Para que, bueno, nos adelantemos un poquito a lo que pueda pasar en este caso, pero es injusto lo que pasó, es injusto. ¿Y cuándo se fueron? Recordar algo, 3 de octubre del 89 fue, ¿no? 3 de octubre del 89, Mayor Giroldi, comandante de la compañía Huracán,
se levanta, detiene, apresa a Manuel Antonio Noriega, está listo, llama a los gringos listos para entregarlo, el helicóptero da una vuelta sobre el cuartel central y se regresa y abandona a el mayor Giroldi. Si era verdad que los gringos querían acabar con el gran narcotraficante, ese era el momento. Ese era el momento. No lo hicieron. Mi conclusión era destruir la fuerza de defensa e imponer un modelo económico que es el que estamos viviendo ahora. El que los jóvenes el año pasado dijeron, el oro de Panamá es verde, que es otro modelo económico diferente, totalmente diferente. Entonces, yo sí creo que el papel aguanta todo. Esas 4 razones, yo creo que la única válida es salvaguardar las vidas de ciudadanos norteamericanos, porque la democracia que nos trajeron fue la democracia de la Central de Inteligencia Americana, y todas las consecuencias que el año pasado reventaron, y que de una u otra manera nos han estado dando esperanza en este 5 de mayo, y con la pelea medio de novatos que están haciendo los de Vamos, creo que al final hay luz al final del túnel. Creo que las reglas del juego están cambiando, me parece. No. En el asunto de las sanciones, ¿no? Las sanciones no atentan contra la salud, la nutrición de la gente que tiene dinero, la tiene contra la gente que tiene menos recursos, las personas que están en pobreza multidimensional, con nuestros indígenas en las comarcas, contra la gente que vive en suburbios. Estos son los que realmente sufren las sanciones económicas del imperio. Porque Panamá estuvo bajo sanciones económicas, ahora que recuerdo. Yo me recuerdo que yo tenía un negocio y además trabajaba de profesor interino, y toda la plata que recogí, que es imposible que 3 bancos quiebren a la vez, y repartí mi plata en 3 bancos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cerraron todos los bancos, hermano. Quedé 2 años colgando, hermano. Y sí, es verdad. Es verdad, tuve que vender maní en cantina, irme a tomar fotos. Mauro Murillo, cuando yo lo conocí, él era candidato a legislador en ese entonces. Construimos una vereda y había como 15 candidatos a diputados allá en Juan Díaz. $5 por foto. Como éramos como 15, cada candidato salió con un muchacho diferente. O sea, tuvimos que ver cómo hacíamos, porque la verdad, una gran cantidad de nosotros quedamos en el aire viendo ver cómo hacíamos para sobrevivir. Bueno, como usted dice que este es el final, ¿verdad? Algo así. Bueno, yo creo que como siendo artistas los tres, ahí falta una pregunta importante. La labor de nosotros como artistas, ¿cómo se transfiguró en la lucha? O sea, en denunciar, y todavía, esa pregunta es importante. Contéstala, pues. Bueno, empiezo yo. Yo conozco el trabajo de los compañeros, el esfuerzo que han hecho también en esa parte literaria, pero el proceso de las artes visuales también se hay que reconocer a muchos otros grupos que antes, en la década de los 70, una brigada oralista, Santizo, con los hermanos Cáncer y Virgilio Ortega, ellos denunciaban por una soberanía total del Canaco. O sea que siempre habían ejemplos como ellos que iban en avanzada, y generaciones posteriores, nosotros, no sé qué otros más, y llegan de hecho a la invasión. O sea, ya había un potencial por qué y cómo denunciar en la parte artística. Y yo he estado insistiendo desde, creo que en el 90, 89, 90 se dio la primera exposición, 92-94, que se llamó Soberana Presencia de la Patria, una frase de Almorán. Entonces, eso lo he tomado
como una batuta para atraer al público, y traerle al artista joven que existió el problema de la invasión y que hay que seguir denunciando porque esto no se puede olvidar porque todo no está claro todavía. Primero que todavía Estados Unidos no ha pagado la indemnización, no ha pagado nada, se hacen los locos. O sea, esto tiene que ser castigado de alguna manera, así como las otras guerras que han hecho, que ahora la están pagando con sudor. La están pagando con sudor por su mala administración económica. Esa es la verdadera de los gringos hoy día. Entonces, mi trabajo ha sido esporádico, llegando a la fecha, pero sin cesar de que sea una obra que demuestre que eso es, que existió eso. Porque las obras artísticas, ahora con la tecnología, perduran, los libros perduran. Entonces ahí está la concienciación de que hay que meterle a la gente de que eso, por lo menos los trabajos que hacíamos allá en la 5 de mayo, el año antepasado, yo me fui con unos grupos aquí, hicimos unas toldas de la universidad y yo puse fotografías de la invasión y por ahí pasaba toda la gente que venía a barrarse de Chorrillo. Sí, a mí yo estuve ahí, beso, desgraciado, nos mataron a mi tío, mi mamá. O sea, hay algo adentro todavía que duele y eso no se puede olvidar porque te lo pueden hacer de nuevo. Porque si tú no sabes tu historia, de dónde viene, qué se hizo y qué te puede volver a pasar. Entonces ahí es donde viene la fuerza de un país, de ser un país. No olvidar y marcar pautas naturales. O sea, tú decides qué hacer con tu país. No volver a eso de que yo voy a internet. Como hace un rato Dios, para mí lo importante fue pasar del mundo ideológico al mundo metodológico, a lo importante que es cómo hacer las cosas, cómo hacerlas bien. Pero pienso que así como fue un profesor que se dedicó a tratar que la gente, los estudiantes piensen sobre los hechos, mi obra escrita tanto en cuentos, poesía como artículos, va en esa línea. Me gusta poner a la gente a pensar. Por ejemplo, Martín, tú escuchas 5 balazos, tú te quedas USA. Nadie corrió. Hubo un muerto, nadie corrió a atender el muerto. Hubo 2 heridos, nadie corrió a los muertos. Todo el mundo así. USA. ¿Qué te pasa, hermano? Aquí hay que ponerse a pensar. Porque nos han acostumbrado a que todo es un espectáculo de televisión. ¿Cómo se llama uno sobre competencia en algunos de los canales? No. Toda acción tiene una intención. ¿Cuál es la intención detrás de esto? Pienso que ojalá sea verdad. A eso he dedicado mi vida, ¿no? A compartir inquietudes y mucho más a partir del 90, 93 del siglo pasado. Bueno, en la parte de mi trabajo literario, yo cultivo el género poesía y tuve 2 obras que tocaban el tema de la invasión y posinvasión directamente, aunque otros libros sí se reflejan de manera más bien transversal. El primero de ellos, que se publicó en 1996, que se llama Parte y Novedades, y parte de novedad es un término militar que habla sobre la bitácora de combate y refleja desde el día 19, cuando realmente empezó la invasión, hasta el día 28 de diciembre. Otro libro que fue Premio Nacional de Poesía Joven, Estación Ocupada, y allí se habla de la resistencia que hubo en cierta área del país. Y bueno, creo que también eso me sirvió mucho de catarsis, la literatura, me refugié en ella. Somos del mismo colectivo de escritores, Royarcia siempre, que ha estado también con la inquietud de manifestar los hechos. El aliado natural. Ajá. Entonces, bueno, esa es la parte que también me ha ayudado mucho el tema de la literatura y la poesía dura y pura.
Hay algo importante que mencionar. Cuando llegaron estos 3 niños, y esos 3 jóvenes están preguntando sobre la invasión, y me hablaron de que esto es parte de un curso de la profesora Norma Ferrabón de Pravia. Ferrabón de Pravia. Ferraguno. Ferrabón, ajá. Bueno, Norma de Pravia. Quiero dar un reconocimiento a la profesora. Está haciendo su labor, recuperando algo de la patria, que los jóvenes de este siglo XXI, 34 años más tarde, sepan un poquito de qué fue lo que pasó. Cierto que yo en lo personal le agradezco a la profesora Norma esta labor. Muy agradecido en nombre del pintor y director de esta galería, Emanuel Amador, Roy Arcia, en nombre del doctor, porque es doctor en educación, Martín. ¿Saben que yo lo conocí sembrando papaya? Sí. Al grupo que nosotros formamos, que se llamó José Martín, él venía desde Pacora y venía de sembrar papaya. Y comenzamos esta cuestión de la literatura, de la poesía, ahí haciendo el descubrimiento de la palabra. Y hoy es el doctor Martín Testa Garibaldi. Entonces creo que son cosas valiosas que a mí, en lo personal, me dicen, hay luz al final del túnel. Bueno, para dar una información extra, parte del material de video, en homenaje a la invasión, está en YouTube, Roy Arce. Hay varios videos que hicimos, que hay lecturas tuyas y algunos trabajos muy experimentales sobre el hecho, para que tengan un material ahí también. En la página Facebook de la Galería Manuel Amador también hay otro material, tienen que buscarlo al fondo al final, para que tengan una amplia versión de mi labor en cuanto a este tema. Gracias. Ahora sí, chao.